Muy buenas tardes, amables auditores, nuevamente junto a ustedes, sus panelistas del programa Vamos, Somos Chilenos de los días jueves. Marcelo González, líder de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso, Marianela Antonucci, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, y quien les habla, Enrique Cordobés, presidente de ECOSUR Chile y socio de la Cámara Chilena de la Construcción de Valparaíso. En Radio Portales 89.5 FM e Internet, acompañamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Grabamos este encuentro con anticipación, por lo que no podemos incluir las últimas noticias. Si se perdió algún programa, véalo en el canal de YouTube Vamos, Somos Chilenos. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y que el buen Dios provee buenas noticias que ayudan a mirar el futuro con optimismo. Muy buenas tardes, Marianela y Marcelo. Una vez más estamos en los micrófonos de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y la regalona de los porteños. ¿Cómo les fue con la lluvia y la reñida eliminación de Santiago Wanderers de la Copa Chile? Hola Enrique, hola Marcelito. Bueno, siempre que pasa, no le pasa algo bueno a Wanderito, sufrimos todos los porteños, ¿o no? ¿O no, Así Marcelo? Nomás, así nomás. Yo no soy wanderino, así que a mí no me toca, pero de todas maneras sí, obviamente estoy familiarizado de que Wander es Valparaíso, Valparaíso es Wander, así que mira, yo tengo un hermano mellizo que vino a estudiar a Valparaíso igual que yo, y él se hizo wanderino, ahora está en el sur, así que le toca de repente ir a verlo a Puerto Montt cuando van a jugar allá, pero sufre harto con Wander. Yo le digo que se equivocó, que se tenía que haber quedado en Colo-Colo nomás, pero parece que fue más fuerte el arraigo que se generó, sí. Claro, sí. lógico. Oye, yo ando tenía Wanderers hoy día, estuvo chaleco verde, camisa verde. Es verdad, sí, te ves muy wanderino. Tenemos que empatizar con Wanderito. Sí. Bueno, ¿y cómo le fue con la lluvia? Porque fue muy terrible en Valparaíso, no parece, llovió más que en Santiago. Llovió harto. A mí me tocó, yo el día lunes vine a entrenar a Valparaíso y justo me tocó la lluvia a la hora que estaba saliendo, que fue como a las 2:15. Se puso a llover fuerte. Así que como 3 cuadras que me tocó lluvia fuerte, pero bueno, está bien, yo lo agradezco. Yo como sureño agradezco la lluvia, así que... La echabas de menos. Sí. Oye, no, pero entrenando, perdón, para una maratón o algo así, ¿o no? No, entrenamiento para mantenerse sano nomás. Sano, claro, lógico. No, pero eso siempre es bueno hacer ejercicio, porque la verdad que después de la pandemia hay que recuperar la musculatura porque se perdió mucha. Entonces hay que hacer un par de ejercicios, brazos, piernas, abdomen y qué sé yo, porque la verdad la pandemia a muchos, porque yo me siento completamente identificado en el grupo que se volvió flojo físicamente. Así que ahora, claro, hay que empezar a usar la máquina, las mancuernas, la colchoneta, la pelota y todas las cosas que implica hacer algo de ejercicio. Porque además de ganar, de perder masa muscular, se ganará 1 kilo, pues sí, hay que bajarlo también. Claro, yo tenía 2 récords en la escuela naval, era no gimnasta y no nadadora, así que no soy muy bueno para los ejercicios. Pero ando en bicicleta. El otro día me di mi vuelta el día sábado, 24 kilómetros, no es mucho, pero un par de horitas de bicicleta hace bien. Y elíptica. Ayer hice elíptica, hoy día y ayer, perdón, el lunes. Hoy día y ayer y el martes, o sea, llevo como 3 días sin hacer elíptica. Bueno, es como eso, sirve para colgar la ropa, dicen esa máquina. Sí, es muy cierto. Cuando están en uso son muy útiles para usarlas, para colgar ropa. Bueno, entrando en materia de nuestra primera parte, la región de Valparaíso, además de poseer los 2 puertos con mayor movimiento de carga del país, proyecta su gestión al Océano Pacífico con el archipiélago de Juan Fernández, que está situado a 590 millas náuticas de distancia, e Isla de Pascua a 3.670. En términos prácticos, para no enredarnos con las millas, a poco más de un día de navegación la primera y a 7 días la segunda. En avión las distancias se acortan, 3 horas y media a Rapa Nui y 2 3/4 de hora a Isla de Robinson Crusoe, con aviones más lentos. Pero las cargas mayores tienen que transportarse siempre por mar.
hace falta también un camino que comunique el aeropuerto con el asentamiento de la comuna. Y yo creo que podríamos hablar de estos temas para pensar en Valparaíso más en grande, no solamente la realidad del plan y los cerros del puerto, sino que estas distantes comunas de Valparaíso. ¿Qué dice el Consejo Regional de Valparaíso respecto de estas comunas? La verdad que el Consejo no, no, la verdad que estos temas no son muy tocados en el Consejo porque como los concejales son elegidos por comunas, nosotros pertenecemos solamente a la comuna de Valparaíso. No está Isla Pascua ni está Juan Fernández, pero cuando se habla de una elección de diputado-senador, los diferentes distritos de sí están considerados. Pero bueno, pensando en estos dos lugares, la Isla Pascua se sustenta principalmente del turismo y Juan Fernández principalmente de la pesca. Y sería una buena idea que fueran autosustentables, porque la verdad que son dos lugares hermosos y las autoridades nacionales y regionales no lo han tomado mucho en cuenta como parte de la región. Es como que son y que no son, como que están y que no están, no se toma tan en cuenta. Así como ocurre aquí, esto sí que ocurre aquí en la comuna de Valparaíso, que Laguna Verde también se habla poco. Y Laguna Verde sí pertenece a la comuna de Valparaíso, como también Plasquilla Curauma. Entonces habría que tomarla un poquito más en cuenta, creo yo, sobre todo porque son dos fuentes de trabajo importantes, tanto de turismo en Isla Pascua como Juan Fernández la pesca y Juan Fernández también como turismo, porque ellos tienen un turismo muy especial, es muy bonito. Así que hay que ponerle unas campanitas a las autoridades para que vean a estos dos lugares hermosos que deberíamos sacarle un poco más de partido, en todo sentido. Marcelo, ¿tú has navegado para esos lados, no? No, nunca. Nunca, pero espero hacerlo en algún momento, antes de irme de acá. Pero sí, sabes que me llama mucho la atención lo que dice Marianela, porque en general, y en algún programa recuerdo haberlo conversado, Enrique, contigo, en torno a la falta como de coordinación, de sincronización que hay entre los distintos municipios del borde costero, por lo menos. Digamos. O sea, sí, teniendo también un alto potencial en términos de turismo, y a veces, claro, se tienden a competir las ciudades y tienden a competir entre Valparaíso y Viña, o nosotros podemos hacer mejor turismo, cuando pareciera ser que se podría generar una sinergia y en realidad se podría generar una propuesta mucho más atractiva si es que se trabajara en conjunto y quizás como una marca regional de turismo, o sea, como Valparaíso como una marca, o sea, la región de Valparaíso como una marca turística. Y a eso es bien interesante porque creo que ahí hay un desaprovechamiento. Tiendo a pensar que tuvo mucho que ver también en algún momento porque los partidos políticos que estaban gobernando, digamos, eran distintos entre distintas comunas, pero de hace un tiempo a esta parte parece que ha habido mayor coincidencia, y bueno, para qué hablar ahora que el Frente Amplio en parte es el que domina la región. Entonces, ahí también podría haber una buena oportunidad para empezar a coordinar cierto trabajo también en vista del verano que ya se aproxima. Sí, de todas maneras. Sí, yo creo que en realidad son localidades interesantes. Y fíjate que yo pienso que mucha gente de Valparaíso ha estado en Punta Cana o ha estado en Miami, pero no conoce Juan Fernández, digamos. Ahora, no es fácil llegar a Juan Fernández, porque tú para conseguirte Juan Fernández, no sé si todavía existen unas líneas aéreas que tenían unos pequeños avioncitos que hacían así como en el sur, en Coyhaique, que hacen unos aviones, unos vuelos de, qué sé yo, de Balmaceda, Puerto Chacabuco, de Chacabuco a Coyhaique, en fin, incluso de Cochrane a Coyhaique. Pero no sé todavía si existen esos vuelos que son bastante arriesgados, digamos. Yo tengo un amigo y compañero de curso que pasaron la luna de miel en Juan Fernández
y se arriesgaron a volar en esos avioncitos, digamos, Juan Fernández. Pero mira, Juan Fernández yo creo que tiene su encanto especial, una cosa bastante exótica, está todo el asunto de la pesca, pero tiene un problema muy serio. Los que llegan al aeropuerto tienen que navegar para poder llegar al poblado, porque no existe camino. Con la conectividad en Juan Fernández es la que es pésima, muy mala. Y por eso el gobierno regional creo que debiera estar, o sea, el gobierno regional está al tanto de esto, pero no se ven muchos proyectos para esos lados. Sí, yo creo que los recursos no están pensados en lugares tan distantes. Incluso Isla de Pascua, de repente los pascuenses dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a Valparaíso? Me salto a Valparaíso, voy al tiro a hablar con el gobierno para que me hagan caso. Yo creo que Isla de Pascua además tiene una ventaja respecto a Juan Fernández en términos de que es un lugar de atractivo internacional. O sea, Isla de Pascua es conocido en todo el mundo, pero nadie la relaciona con Chile, digamos. Sí, es verdad. ¿Qué se te ocurre, Marcelo, que podría hacer un proyecto así como para, por ejemplo, los estudiantes pascuenses antes tenían un hogar pascuense acá en Valparaíso? Yo no sé si todavía, tú que te relacionas con gente joven, si hay, ¿cómo se llama?, lugares de acogida para cuando quieren estudiar, porque se les acaba el colegio ya y quieren hacer un estudio técnico, por ejemplo, en el DUOC o en alguna universidad, la Santa María, la Universidad de Valparaíso, la Católica. No sé si todavía existen esos vínculos, esa facilidad para la gente. No sé la verdad, Enrique, me pillaste con la pregunta. Yo al único pascuense que conozco es a Otuiti, y lo conozco por televisión, así que yo por lo menos no he tenido posibilidad de compartir con un pascuense. Candidato a la convención, ¿no? ¿A dónde fue? Sí, estuvo en la convención, quedó en la convención parece, ¿no? No quedó. No, él es diputado. Ah, muy bien, sí. Ah, salió en la segunda elección, tienes toda la razón. Pero estuvo postulando a ser convencional también. Tengo entendido que sí. Sí, que o alcalde, yo creo que aquí hemos tenido tantas elecciones que tuvimos el plebiscito de la convención, los alcaldes y los parlamentarios, ¿no sé? No, 300.000, y si sumamos todas las que tuvimos en el año, son 100.000 elecciones en un lapso de tiempo muy pequeño. Así que por eso la gente estaba tan desorientada y tampoco tenía muchas ganas de ir a votar por tanto candidato que había, ¿no? Porque con suerte se sabían 2 o 3 personas por las cuales iban a votar, y ya se venía encima la próxima elección. Entonces, la gente estaba agotada en realidad. Sí. Bueno. Sí, pero de todas maneras, Enrique, volviendo un poco a la pregunta original, que era qué idea, mira, yo creo que una buena manera de empezar a aproximarse también desde la región o desde esta región más continental es, yo creo que a través quizás de las mismas universidades, bueno, obviamente una idea, la que dices tú, tratar de generar no sé si intercambio, pero sí estos espacios donde estos jóvenes puedan venir a estudiar, pero también de repente poder ir a habitar esos espacios, o sea, ir a la isla, generar centros de estudios allá o centros de investigación. Allá, bueno, obviamente como están en una isla, probablemente hay mucho que investigar en términos marítimos o en términos de biodiversidad. Creo que también puede haber una buena manera de empezar a vincularse y a generar una conexión más allá simplemente de que está anexado a Chile y, como dices tú, al final nadie lo identifica como tal. De repente ni siquiera los pascuenses se identifican como chilenos. Entonces, sería una buena manera quizás de comenzar también a generar un aporte desde el punto de vista de la investigación, de las universidades, de la formación. Creo que puede haber una alternativa ahí. Fíjate que yo te voy a contar, haciendo un poco de historia, que en los años 90 la Armada desarrolló un programa, el POI, el Programa Oceanopolítico Integrado, cuando el almirante Martínez, que era comandante en jefe, impulsaba que el conocimiento de Isla de Pascua, o sea, la soberanía sobre Isla de Pascua se puede lograr teniendo, qué sé yo, un destacamento militar, naval o aéreo, pero también es muy importante que hayan trabajo e investigaciones científicas sobre Isla de Pascua efectuadas por chilenos y que circulen en el mundo académico. Entonces, la gente del extranjero comienza a asociar
a Chile con Isla Pascua y no Isla Pascua como un punto en el océano que no tiene ninguna relación con otro país, digamos. Y en ese sentido nosotros me tocó participar, coordinar, digamos, 4 cruceros científicos a Isla Pascua, ahí Yorana Pejecoe, Yorana Curúa. Entonces estuve allá conociendo a toda la gente del lugar y hacían investigaciones de diferentes universidades. Venía gente del sur, por ejemplo, de la Universidad de Valdivia, me acuerdo, a estudiar los volcanes. Había gente de la Universidad de Playa Ancha que estudiaba el dialecto de Rapa Nui y todas sus manifestaciones culturales. Otros oceanógrafos, habían algunos que observaban durante el trayecto, trataban de observar ballenas. En fin, hay un mundo de posibilidades de esta isla que es tan especial, digamos, para que las universidades se puedan involucrar, digamos, en esto. El problema es el traslado de los investigadores a la isla, que, como yo les comentaba al inicio del programa, son 7 días de navegación o 4 horas en avión, y vivir en la isla no es barato. O sea, No. recuerdo en los años 90 una Coca-Cola era como $1, yo creo que ahora quizás será 2 o 3, no sé. Para un investigador que tiene un sueldo normal, digamos, vivir en la isla con precios de turista no es factible, digamos. Entonces, ahí habría que crear algún centro de investigación, algún lugar, digamos, pero que se note más la presencia de Valparaíso, el interés de Valparaíso por hacer la suya, digamos, o porque se conozca en el mundo de que Isla de Pascua igual Chile, digamos, cosa que Easter Island en este momento es Israel, no. Easter Island, exactamente. Sí. Y Juan No, Fernández, ¿qué podemos hacer por Juan Fernández? Bueno, el turismo marítimo, yo creo que había un buquecito que hacía un viaje, pero fuera de los buques del hermano, no sé yo que se mantenga solamente se chartean buques, o sea, si tú tienes que hacer un traslado de cargamento, una época del año, entonces la gobernación de Isla Pascua chartean un buque para que lleve las provisiones, digamos, y tener un stock de provisiones, porque los aviones tienen una capacidad, todos sabemos, limitada de transporte, así que siempre hay que depender del comercio o del transporte marítimo. sí. Y tampoco yo creo que se menciona en los medios de comunicación, en las redes sociales, Valparaíso y Juan Fernández. Yo creo que Valparaíso como que no lo siente suyo. Sí, falta el sentido de pertenencia que yo en más de alguna vez he mencionado por Valparaíso, que el porteño debe tener sentido de pertenencia a su ciudad y debe quererla, cuidarla, amarla y defenderla siempre. Ocurre lo mismo acá con Isla Pascua y Juan Fernández, que no se tiene el sentido de pertenencia. Si bien es cierto, pertenecen a la quinta región, pero es como que no fueran de la quinta región, es como que fuera otro lugar completamente aparte, que fuese tal vez incluso una región aparte, porque a pesar de ser nuestro, no se siente como que fuese nuestro, que es como que, no sé, tal vez ha sido falla de la educación, porque siempre hay temas que deben ser más tratados por profundidad en los colegios. Tal vez se enseña como geografía que pertenece a Isla Pascua y Juan Fernández y Valparaíso, sí, de una región de tantos kilómetros cuadrados, limita al norte, limita al sur, y además pertenece Isla Pascua y Juan Fernández a la quinta región. Pero no se profundiza más, no se dice, oye, ustedes también pertenecen a la quinta región. Isla Pascua es quinta región es Isla Pascua, Juan Fernández lo mismo. Son lugares que realmente que a mí me encantaría visitar ambos, pero la conectividad yo creo que nos hace verlos tan lejanos, porque además ir a Isla Pascua es carísimo, porque normalmente hace Santiago, Papete, Isla Pascua, entonces la vuelta es muy larga. Si se va en buque, tiene que ser en buque normalmente de la Armada, tanto Isla Pascua como Juan Fernández. Y hacerlo por vía turística es muy, muy caro. Sí, bueno, siempre como tú dijiste, las personas de Valparaíso, de la quinta región, ¿cuántos han estado en Cancún, en Varadero, no sé, en Isla Margarita? Claro, yo creo que habemos mucho que hemos ido para esos lados. ¿Y por qué?
porque es más barato ir a esos lugares que hacer turismo dentro del propio país, porque si tú calculas los montos que te sale, por ejemplo, 6 días, 7 noches en Varadero, por ejemplo, es mucho más barato que 6 días, 7 noches en Isla Pascua. De hecho, los paquetes turísticos a Isla Pascua son de 3, 4 días, no son más allá, porque es carísimo. Por lo mismo, los paquetes turísticos son chiquititos, que incluye pasaje en avión, un city tour y desayuno continental, y sería todo. Y eso es carísimo. y en cambio ir al Caribe en general, sale mucho más barato. Por ahí el dólar está bien caro, pero igual saldría más barato, sale más a cuenta viajar al extranjero que visitar nuestro propio país. Y eso es un tema que estamos muy al debe como país, porque Chile tiene todo. Si tú miras de Arica a Punta Arenas, tiene cordillera, tiene desierto, tiene bosques, tiene todo lo que tienen los demás países. Tiene todo y está todo en un solo país. Está todo comprimido en un solo país. Y es un país que se le podría sacar jugo al turismo, se le podría sacar muchas divisas. Podríamos captar muchas divisas en el turismo en Chile, pero lamentablemente no se le toma mucho en consideración. Turismo no es tan importante en Chile, o no se le da la importancia que debería tener. Claro, ¿cómo se llama? La industria sin chimenea, como dice mi papá. Claro, es una industria que, bueno, ahora, no sé, me imagino el programa ayer deben haber conversado sobre este tema que llegan los 33 cruceros entre octubre y abril. Exacto. Y que había que limpiar la casa, digamos. Hay que hacerla de nuevo, Enrique. Bueno, pero por lo menos se podrán pintar las fachadas, podría haber un movimiento, digamos, de hermoseamiento del plan, por lo menos, si no se puede todo Valparaíso, por lo menos un sector dedicarlo como el casco histórico, digamos, los sectores más como relevantes, qué sé yo, bueno, es que por decir algo, entre la aduana y la Universidad Católica, por ejemplo. Claro, es que se anunció en el Consejo con bombo y platillo que había un convenio con una empresa de pintura para poder limpiar los grafitis y pintarrajeados y suciedades que hay en Valparaíso. Pero está el puro anuncio, todavía no vemos nada. Nada de nada. Y Marcelo debe saber, porque él camina también por las calles de Valparaíso y sigue los mismos grafitis, no están ahí por meses y meses y nada, no hay de pintura nada. Sí, señor, o sea, y además es un poco un contrasentido de que se preocupen de pintar todo, si al final tampoco, o sea, si seguimos viviendo un poco la novia que estamos viviendo, porque si vamos a seguir pintando para que mañana vuelva a estar rayado porque no hay ningún tipo de autoridad, ningún tipo de cultura de cuidado, es pérdida de plata, ¿no? Al final es como, mejor dejemos pegados los billetes en la pared, capaz que ahí no lo rayen. Sí, yo igual estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marianela en torno a la dificultad que tiene en general Chile, no solamente la región, sino que Chile para aprovechar su ámbito turístico es súper caro, por ejemplo, ir al sur, o sea, lo que uno gasta para ir, no sé, a hacer la carretera austral, es casi lo mismo que irse a pasear a cualquier playa paradisíaca que haya por la región. Por el continente, entonces tiende a generar la gente a elegir hacer otros espacios, al final prefieren ir a pasear a otras partes. Y ahí yo creo que, bueno, obviamente hay un desafío, por eso yo al principio planteaba el punto de cómo también, por ejemplo, cuando estuvo todo este tema del Festival de Viña que se había suspendido en Viña del Mar, cómo también aprovechar esa oportunidad de no solamente quedarnos lamentando de que ya no iba a haber festival, sino que es tratar de buscar otras alternativas que generaran también una propuesta de valor nueva para Viña del Mar en este caso, pero también para la región. Yo creo que ahí falta un poco de proactividad también de parte de las autoridades y en general
de la misma región, o sea, de tratar de generar, porque la región tiene, dentro también de la diversidad que tiene la región, tiene muchas alternativas. O sea, puedes pasar desde el borde costero al interior, donde hay otro clima, donde hay otros espectáculos para ver. Bueno, hay cerros, la gente conoce campo y un poco. Montaña, claro. Exactamente, y hay viñedos por otras partes, hay cultivo de distintas cosas, hay una ruta de la fruta que es súper bonita. Sí. Entonces, hay un montón de experiencias que se pueden desarrollar en la región, pero que al final, en esta de repente disputa, termina siendo estéril y se termina perdiendo las oportunidades de sacar provecho y de generar una sinergia mayor que simplemente estar disputándose 2, 3 turistas, digamos. Sí, bueno, tenemos mucho que pensar sobre Juan Fernández e Isla Pascua, pero como siempre ocurre, se nos está acabando el tiempo de la primera parte y junto con ir terminándola, les contamos a nuestros auditores que la nave Imagina sigue navegando en latitudes cercanas al Polo Norte, esta vez con rumbo a Groenlandia, y los pasajeros no pierden la esperanza de ver alguna aurora boreal en los 3 días de navegación al puerto de Nuuk, capital de los groenlandeses, famoso por sus cascadas, icebergs y visualización de ballenas jorobadas. Forma parte de América del Norte, pero es una nación constituyente del europeo Reino de Dinamarca, un gran contrasentido. Está mucho más cerca de América que sus gobernantes, digamos. A los auditores que quieran saber más de Groenlandia, les sugerimos ver en Netflix la última temporada de la serie Borgen, con un conflicto por la explotación en que intervienen Canadá, China, Rusia y Estados Unidos. Bien entretenido. En este nórdico lugar se inspiró la música ochentera también. Y en la pausa musical les invitamos a escuchar al grupo español La Honorable Sociedad interpretando Groenlandia. El tiempo no puede esperar. Atravesaremos
mío, no te preocupes. Bueno, volvemos después de escuchar esta canción de la Honorable Sociedad, grupo español, interpretando el alegre tema Groenlandia, en el cual también mencionan a Isla de Pascua, tema que estuvimos conversando en esta primera parte. Le recordamos a nuestros auditores que este jueves 30, último día de junio y del pago de contribuciones del segundo semestre, se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. Desde el año 2010 se promueve que estas aplicaciones de Internet permitan a la población mundial una mayor y mejor comunicación. Un tema polémico, ya que a veces su nefasta influencia en niños y jóvenes no se despegan de la pantalla. El Santoral Católico recuerda a una decena de santos y saludamos a quienes llevan el nombre de los más conocidos: San Adolfo de Osnabrück y San Martín de Limoges. Envíe un saludo o llame por teléfono a Adolfo o Marcial. Nunca está de más practicar la amistad y decirle que uno se acuerda de ellos. Enrique, Marianela. Sí, yo conozco un Adolfo y un Marcial. Bueno, que es militar también por casualidad, digamos, así que es muy marcial. Solo un Adolfo conozco y conozco muchos marciales, pero que son marciales porque pertenecen a las Fuerzas Armadas, pero no, de nombre marcial ninguno. Ah, sí, un nombre no, bueno, lo que pasa es que los nombres han ido cambiando también, ¿eh? Sí. Ahora aparecieron nombres muy raros, y de repente uno le pregunta el nombre, yo trato siempre de preguntarle el nombre a la persona que te atiende en el restaurante, claro, en diferentes partes, qué sé yo, y cuando son extranjeros te dicen son unos nombres venezolanos rarísimos, parece que combinan el nombre del papá con la mamá, y sale una cosa que... Pero bueno. Yo tengo una amiga que se llama Menglis. Menglis. Nunca jamás, no, Menglis, pero jamás en la vida había escuchado ese nombre yo. Venezolana también. Bueno, los cubanos también hacen la mezcla del nombre de papá. El nombre del papá y la mamá. Sí. Exacto. Sí. Se van creando nombres nuevos. Bueno, mientras no nos llamemos por número, está todo bueno. Eso. Claro, ahí va a haber una discriminación social por números. Si tu número es más alto es una clase, y los que tenemos hay números más chicos de otra clase, finalmente va a haber segregación igual. Tienes que buscarte números sobre el millón para poder ser distinguido. Por supuesto, de todas maneras. Oye, ayer no, en realidad fue el martes, se aprobó en la Cámara de Diputados la prórroga del estado de excepción en la Araucanía. La moción del gobierno obtuvo un respaldo de 100 votos, pese a las declaraciones previas de la oposición, en el sentido que no aprobarían una medida de excepción acotada. Todavía falta la ratificación del Senado, pero yo creo que es muy probable que se apruebe. Lo más probable que sí. Por otra parte, la vicepresidenta del Senado destacó que el proyecto de infraestructura crítica fue aprobado en comisión mixta. La preocupación de la gente de la Araucanía se mantiene, y si bien la cantidad de acciones violentas ha disminuido con la presencia militar, aunque acotada, la amenaza se mantiene latente. El problema de fondo, y eso es lo que yo creo que podríamos conversar más dilatadamente, es que los militares poco pueden hacer si no existen claras y simples reglas para el uso de la fuerza y el posterior respaldo político cuando debe ser empleada. ¿Tú has escuchado hablar, Marianela, de las RUF? Son las reglas de uso de la fuerza. Esa es la abreviatura, digamos. Tienes toda la razón, sí, me pillaste volando abajo, sí. Pero son 4 páginas. Entonces, cuando tú estás en terreno, no es el momento de comenzar a revisar las 4 páginas, digamos. ¿Qué piensas tú, Marcelo, sobre esto del uso de la fuerza? Porque ahí tenemos el caso de los infantes de Marina que están sometidos a juicio por haber respondido el fuego que recibían desde un determinado lugar, y murió una persona que aparentemente era inocente. Yo creo que el uso de la fuerza es cuando está bien utilizado es más que necesario y más que justificado. Yo creo que entendiendo también lo que hemos conversado en tantas ocasiones respecto al rol que tiene el Estado, por ejemplo, en el uso de la fuerza, en la preocupación y en la obligación que tiene de mantener el orden público, de mantener un Estado de Derecho que permita a las personas desarrollar sus proyectos de vida, a mí me parece que es lo que corresponde. Ahora, el gran problema que estamos viviendo, a mi parecer, es que en Chile hace rato se han perdido un poco esos límites y la discusión entonces se termina tornando, bueno, en una parte que se ha perdido esta autoridad, entonces ¿quién es el que tiene la autoridad para poder ejercer esta violencia o este uso de la fuerza?
y por otro lado también tenemos una legitimidad de la violencia por otra parte, entonces hoy todo el mundo la está ocupando. Entonces, no hay una autoridad o la autoridad que está a cargo de ejercer la fuerza y de aplicar las reglas para poder vivir en un Estado de Derecho, está puesto en duda, y al mismo tiempo muchas personas están aplicando la violencia como un método legítimo para hacer política, para convivir con otros, y por tanto se vuelve un caos, y es lo que un poco también estamos viendo hoy con tanta violencia, con casos como por ejemplo de esta joven enfermera que la esperan a la salida de su trabajo para tratar de matarla porque al final la colega la habían despedido y ella había perdido el puesto. Entonces estamos teniendo un problema grave respecto también a lo que estamos conversando. No, y ahí en ese último caso que tú mencionas, Marcelo, yo lo encuentro terrible porque la otra vez hablábamos de un sicariato por por el señor Correa, que mataron en la puerta de su casa de un balazo en la cabeza, que era un sicario y habían 2 implicados más, y eran sicarios extranjeros. Pero acá se está hablando de una violencia interna, una violencia entre colegas, y que haya ocurrido esto por encargo, supuestamente no está comprobado y todo, pero dicen que es así, que es por la mala convivencia laboral que tenía esta niña, la que fue agredida, versus la otra que la habían Desvinculado. desvinculado, destituido de su cargo, y asume esta otra chica. Yo ya lo encuentro que ya no tiene nombre, la violencia que se está viviendo en todo nivel, porque aquí no estamos hablando de personas que viven, sin desmerecer obviamente, en tomas, que normalmente hay gente violenta en las tomas, hay gente de bien también, pero en las tomas suelen vivir los narcotraficantes, los que portan armas, los consumidores de drogas duras o de todo tipo de drogas, digamos. Pero acá estamos hablando de personas, entre comillas, normales, comunes y corrientes, que no pertenecen a ninguno de esos grupos que nombré antes. Y que suceda esto, y que por encargo se haya ido a agredir a esta otra persona, lo encuentro del terror, la verdad que es el terror. Y sigo insistiendo que andar después de las 4 de la tarde en la calle da miedo. Sí, es un riesgo que uno no se espera, porque ahora todos dicen vamos a solucionar el problema de la violencia reduciendo las armas, que también hay una discusión al respecto, digamos, si las personas particulares pueden o no armarse. Pero quizás el problema de fondo está más allá de que tú contrates un sicario. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir contratar un sicario? Porque tiene un problema laboral, digamos. O sea, antes se batían a duelo por grandes ofensas, qué sé yo, pero cuando tú tienes un problema laboral y pierdes la pega, vas a contratar un sicario para eliminar a la persona que te reemplazó. Entonces, el problema quizás de fondo para mi gusto es que el respeto por la vida humana, el respeto por el prójimo, el sentido ¿cómo se llama?, de considerar que la otra persona tiene tanto derecho como tú, está totalmente deformado, digamos. No sé si serán los juegos electrónicos donde los niños aprenden a matar enemigos desde chicos y dispararles, digamos, sin asco, digamos, como que la muerte es una necesidad del juego de la vida, digamos. Y resulta que después alguien dice, bueno, yo me especializo en matar y mato bien, entonces me pueden pagar buenas lucas y mi pega es ir a matar, digamos. Ahora, el sicariato, mi señora está leyendo un libro de Julio César de que el sicariato viene del tiempo de los romanos, digamos. Roma era una ciudad peligrosa, pero se supone que han pasado 21 siglos, y que nosotros, más de 21 siglos, y que nosotros estamos en un nivel de civilización en que deberíamos tener un Estado de Derecho que te garantice la seguridad y la vida y la posibilidad de poder salir de tu casa sin riesgo de que te hagan un portonazo o una encerrona. Ahora, me parece que no es un problema solamente de Chile, pero aunque fuera así, igual nosotros deberíamos pensar
cuál es la mejor manera de poder controlar este fenómeno. Yo creo que voy a sacar la muletilla de otros programas. Yo creo que el problema está más en la parte judicial y las sanciones y cómo se llama, y la norma que existe una norma de que la persona que delinque y es reiterado en el delito de delinquir no puede tener ninguna garantía de beneficio carcelario. O sea, el que lo pillan 2 veces actuando con violencia no puede seguir en la calle porque efectivamente constituye un peligro para la sociedad. ¿Y cómo no se le aplica eso del peligro para la sociedad? Hay algo aquí que nos cierra el cuadro, digamos. Yo no sé por qué, pero creo que esa es una gran parte del problema. Bueno, todo lo que tiene que ver con la parte judicial últimamente, la verdad que creo que la justicia se ha vuelto injusta, se ha vuelto injusta, porque las personas que están, bueno, en el diario vivir, los que los que queremos vivir tranquilos tenemos que enrejarnos y guardarnos temprano en nuestras casas mientras que los delincuentes están hasta altas horas de la noche y tienen fuegos artificiales, armamento de guerra en su poder y vayan a decirle algo. Y el presidente, por otro lado, está llamando hace rato a desarmar a la sociedad civil, que creo que no es bueno. O sea, responder con fuego no es bueno, pero si a una persona se siente más segura con un arma para defender a su familia, si se llegan a meter delincuentes a su casa, que no solamente entran a robar, entran a robar, a pegar, a violar, a matar, porque no es solamente un robo de especie. Ahora la delincuencia es un todo, es un paquete completo. Es robar, pegar, matar, violar, todo. Si la persona cumple con los requisitos para tener tenencia legal de armas, ¿por qué no? No estoy de acuerdo en que a esas personas que se sienten más seguros para defender a su familia se les quite la posibilidad de tener un arma y llamarlos a devolverla. Bueno, el que quiere devolverla, que lo haga, pero no estoy de acuerdo en que tenemos un mínimo derecho a tener armas y con muchas reglamentación para poder tener tenencia de armas, y los delincuentes tienen armamento de guerra y ¿quién los desarma a ellos? Esa es la pregunta. Ahora, una cosa es la tenencia de armas dentro de la casa para uso exclusivo de defensa y otra cosa es portar armas. Claro. Que andes con el arma igual que los cowboys ahí en la calle, digamos. Entonces eso Claro. yo creo que es distinto. Es distinto una persona, y también hay que hacer una distinción entre las armas cortas y las armas largas. En Estados Unidos algo se avanzó en el sentido de que después de todas estas matanzas que han habido en los colegios, que han sido varias, digamos, reiteradas durante muchos años, es que haya un control de la venta de armas a menores de edad y personas que tienen alguna alteración psicológica y que no distinguen bien el mundo de la realidad y, bueno, y actúan de esa manera. Ahora, si uno ve cualquier serial de la televisión, bueno, los muertos ahí andan a la orden del día. A veces el muerto sí, en las series, definitivamente. Sí, no sé qué otra cosa se te ocurre, Marcelo, que podríamos hacer en temas de educar, de investigar estos fenómenos. O sea, es que yo creo que la tarea es difícil, porque todo esto parte por el recuperar el control de la agenda de seguridad, que en parte ahora la tiene el gobierno de turno, pero que el gobierno de turno pareciera ser que tampoco tiene las herramientas ni las capacidades para hacerlo. Entonces, mira, yo no estoy tan de acuerdo respecto al tema de si son los videojuegos los que generan como una tribalización, podríamos decir, o trivialización de la violencia, porque al final la violencia la estamos viendo en distintos grupos etarios. Probablemente hay gente que en su vida ha jugado un videojuego, entonces, y además en una sociedad sana, digamos, uno debería tener la capacidad para poder también discernir cuando se trata de un videojuego y cuando estamos pasando a la realidad y el valor de la vida
y cómo al final significa una vulneración también al espacio y a la vida de otro, el agredirlo. Entonces creo que ahí hay o sea, yo por lo menos no lo plantearía desde ahí, pero sí creo que, voy a tratar de reforzar un poco mi punto inicial, yo creo que hay un problema grave en términos de autoridad, que obviamente la clase política, por el momento político populista que estamos viviendo, menospreció en su momento, y que sin duda desde el estallido social, que obviamente esto pasaba antes, o sea, antes había igual violencia, igual había gente que mataba, igual había gente que, no sé, iba a un colegio, golpeaba a otros, o sea, esto no es que haya todo partido en el 18 de octubre, no es por lo menos la idea que quiero plantear, pero sí creo que desde esa fecha a esta parte, cuando ya comenzamos a ver todos los días las noticias, que hay gente que saquea, que hay gente que asalta, que hay gente que... y todas estas cosas se van viendo validadas por la autoridad y se va dejando pasar, obviamente que la violencia se normaliza, y se empieza a generar una idea de que es un instrumento válido para convivir. O sea, entonces ya antes yo podía sentir quizás ira con un compañero de trabajo porque por culpa de él me habían despedido, pero también entendía que si yo, por ejemplo, atentaba contra su vida o derechamente le quitaba la vida, iba a tener una sanción social, y creo que hoy obviamente esos límites se están perdiendo, se perdieron, entonces hoy pareciera ser que cuesta muy poco o es muy barato matar a alguien, porque al final las sanciones no llegan, porque además ya hay una cultura de violencia. También pareciera ser, por lo que uno escucha en las noticias, que han llegado también cierta cultura delictual de migrantes, y acá obviamente tampoco mi idea es responsabilizar a los migrantes que han llegado a Chile, pero sí hay el Tren de Aragua, por decir un ejemplo, que han encontrado vínculos con el cartel de Sinaloa en otras partes. Entonces, se ha generado un ecosistema y un ambiente propicio para que grupos delictuales comiencen a crecer en Chile, y esto amparado por una autoridad débil, o sea, por una autoridad que no es capaz de hacer ejercer su poder y tratar de cumplir con la obligación que tiene, al final, si la autoridad para eso está. O sea, Sí, bueno, creo que de lo que hemos conversado... hace... Perdón, adelante, Marianela. No, que quería recordar que en el segundo gobierno de Bachelet se empezó a soltar a reos de alta peligrosidad. Luego con Piñera también se soltó gente de las cárceles, y esa gente no se soltó por buena conducta, sino que simplemente porque no sé, pues habían cumplido el mínimo de la condena, de 20 años habían no sé, pues cumplido 10 y los dejaron fuera. Pero eso no significaba que dejaron de ser peligrosos, siguieron siendo peligrosos. Y de hecho siguieron delinquiendo, siguieron violando. Entonces, y más encima en un caso último, donde Gendarmería dice que no se le debería soltar a un reo porque no se consideraba apto para vivir en sociedad, lo dejaron suelto igual y salió a matar. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Si Gendarmería está diciendo que la persona no está apta para vivir en sociedad y aún así lo sueltan, es para pensar qué está pasando, qué le pasa a la justicia, especialmente, qué le pasa a la justicia que no hace caso de un informe donde dice que no puede salir de la cárcel, porque no está apto, y así todo lo dejan salir. Bueno, o sea, como tú dices, Marianela, y lo que decía también Marcelo, hay como varias líneas de acción, pero como siempre ocurre, si se hacen en forma aislada y no existe una coordinación o una responsabilidad de la autoridad de decir, mire, vamos a trabajar en la línea educacional, para que los niños le exijan y aprendan al respeto, porque ahora tenemos los que se visten de overol blanco y los que son los líderes que
que tiran bombas incendiarias en el Instituto Nacional o Claro. aquí en Santiago, ¿cómo se llama? En el INBA, digamos, en En el Barros INBA. Arana. Ujú. Entonces la educación es un tema que hay que meterle, la justicia es otro tema. Y los medios de comunicación, si tú miras cualquier medio de comunicación, ¿qué es lo más relevante? La señora que la asaltaron, al tipo que le dispararon, o sea, la crónica roja. O sea, ¿hasta cuándo? Porque este es un círculo vicioso. Son las noticias de crónica roja porque la gente las lee. Y la gente las lee porque Claro. las publican. Entonces, esta cosa no para nunca. Entonces, ¿cuándo vamos a tener diarios con buenas noticias? Es difícil. Cuando sucedan buenas noticias, pues. Ese es el Pero tiene problema. que haber una acción, como digo yo, sincronizada. O sea, no puede ser tratar de la justicia por un lado, la educación por otro. Claro, pero Enrique, Bien. piensa tú que en este momento el gobierno ni entre ellos están coordinados, po. Ah, O sea, bueno, un ministerio con el otro no está coordinado, la justicia no está coordinada con gendarmería, la educación no está coordinada con la justicia, entonces estamos súper complicados. Y Marcelo, algo iba a... Sí, o sea, es que yo estoy de acuerdo igual con Enrique que hay cierta lógica o cierta idea por un tema también de venta, de que las malas noticias son las que se venden más y todo. O sea, nadie dice que en el mundo vuelan, te voy a dar un número loco, pero no sé, 10.000 aviones diarios y probablemente si cae uno, la noticia es que cayó un avión, cuando los otros 9.999 llegaron bien a su destino. Pero sí creo que o sea, al mismo tiempo creo que es relevante que también se tome la real importancia de lo que sucede y por tanto me parece bien que los medios informen cómo están aumentando los lanzazos, cómo están aumentando los portonazos, etcétera. Yo creo que ahí hay un punto. Y lo otro que me gustaría marcar, porque claro, al final yo vengo de una fundación liberal que en general nuestra propuesta siempre es que en un Estado más pequeño y que las personas se coordinen, y a veces puede sonar un poco disonante que yo siempre esté como responsabilizando al Estado y pidiendo que el Estado haga bien su trabajo, pero al final en parte también tiene que ver porque por lo menos para mí como liberal, uno cree que la obligación inicial o que el Estado nace en cierta forma para esto, o sea, para poder generar un Estado de Derecho y por eso también los ciudadanos le entregan el monopolio a la fuerza y por tanto por eso ellos deberían hacerse cargo de que exista seguridad y que existan condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Entonces, yo estoy de acuerdo con que tienen que haber medidas complementarias, tiene que haber una educación, la familia también tiene que hacer su parte con sus hijos, pero nada va a servir, creo yo, si es que no están las condiciones que el Estado tiene que dar, que al final es que exista un Estado de Derecho donde yo sé que al final no me va a salir gratis matar a alguien. Yo sé que al final, porque yo le puedo enseñar mucho a mi hijo o puedo estar muy de acuerdo en mi familia y en mi entorno de que la sana convivencia es lo mejor, de que no hay de que obviamente si es que hay una disputa o una diferencia, se puede tratar de resolver conversando o tratando de llegar a puntos en común. Pero si al frente yo tengo a personas que están contratando a sicarios, si al frente tengo a personas que están ejerciendo violencia, es muy difícil que al final eso se pueda generar una norma. Entonces, ahí es donde uno lo que pide es que el Estado se haga cargo, que se ponga los pantalones y genere un Estado de Derecho mínimo para que todos podamos convivir en paz. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, hay que generar medidas complementarias, pero la primera obligación es del Estado, y el Estado tiene que restablecer el orden público y restablecer el Estado de Derecho en Chile, y yo creo que ese es un gran problema que tenemos. Bueno, es que lamentablemente, perdón Enrique, lamentablemente en el gobierno que está en este momento, que está rigiendo ahora, que tenemos el gobierno como presidente Gabriel Boric, que fue una persona, y como todos los de su grupo, validaron la violencia. Y ahora están pidiendo que no sean violentos, o sea, es una dicotomía increíble, o sea, validaron completamente la violencia, salgan a quemar, salgan a pegar, salgan a incendiar, salgan a destruir, y ahora piden por favor que no lo hagan. Entonces, yo creo que la misma gente joven hoy día, los que le hicieron caso en su momento, están sorprendidos y no entienden lo que está pasando, porque el mismo tipo que llamaba a quemar hoy día está pidiendo que no lo hagan. Bueno, no vamos a resolver el problema en este programa, lo vamos a dejar también para la próxima. Ahora, yo quería contarles una buena noticia, quizás para contradecir a Marcelo, de que las malas noticias venden, no, las buenas noticias también deberían vender,
Así que para el cierre nosotros queríamos contarle que hay una isla parecida a Juan Fernández, que se llama El Hierro en España, en las Baleares, que es la primera isla sustentable del mundo. Lo que pasa es que ahí construyeron una central hidroeléctrica que se llama Corona del Viento, que se compone de un parque eólico y una central hidroeléctrica. Pero ¿qué gracia tiene esta central? Que hay un par de tubos que comunican la parte alta y la parte baja de la isla. Y mientras la energía se utiliza para se utiliza para hacer descender el agua que hace mover las turbinas y generan energía eléctrica, por la otra parte la ingeniería eólica hace subir el agua por el otro tubo. Entonces comienzan a dar vueltas sincronizadamente en una extensión de entre 50 a 750 metros sobre el nivel del mar. Podemos decir que esta central del año 2020 proveyó 1.293 horas con un 100% de energía renovable, porque este ciclo se complementa. Queridos auditores, les preguntamos, ¿qué está esperando Chile para que Juan Fernández sea la segunda isla autosustentable del mundo? ¿Qué opinan? ¿Podemos impulsar eso, no? Una idea para la Municipalidad de Valparaíso, por ejemplo. O para la gobernación, mejor dicho. Sí, para la gobernación. Será hasta el próximo programa. Yo creo que se nos fue rápido el tiempo. No alcanzamos a solucionar los problemas. Vamos a tratar de resolverlo en las próximas. En el próximo programa solucionamos todo. Exacto. No, pero es que no podemos solucionarlo todo en un programa porque nos quedamos sin pega. Así que tenemos que estirarlo. Bueno, un agrado, amigos. Nos vemos el próximo jueves en la misma sintonía, en el mismo punto del dial, como decían antes, cuando había dial. Muy bien, buen resto de semana. Igualmente, que estés muy bien, chao, chao. Chao, chao.